Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo te voy a mostrar la controladora de vuelo Peacehouse 248. Te enseñaré lo más importante que tienes que saber sobre ella antes de decidirte como opción de compra para tu dron. Su calidad, precio, prestaciones está muy bien, cumple perfectamente y además lo hace con mucha seguridad. La intro y lo vemos. Esta es la Peacehouse 248. Esta controladora de vuelo es muy similar en cuanto a otras como puede ser la APM. Esta es un poquito más cara de precio, pero yo creo que esta tiene unas cosas muy buenas. Entre ellas en los acabados que tiene, creo que tiene unos acabados mucho mejores. Luego tiene toda la parte de los puertos, como estamos viendo en pantalla, que tienen conectores, unos conectores que son muy seguros. Nos va a dar una gran seguridad a la hora de conectar, dado que solo da una opción a la hora de conectar los componentes y que se puedan soltar es muy difícil. Además es redundante en algunos componentes, con lo cual si falla una de las opciones siempre queda una segunda para que la controladora siga funcionando. Estamos viendo un poco que además viene encapsulada con esta cajita que queda pero que muy bien. Un tamaño, como ven, no es muy grande, no abulta mucho ni tampoco pesa excesivamente. Yo creo que es una opción por el precio que tiene, de las más baratas que hay. Y además yo creo que cumple perfectamente con las opciones para el vuelo. El primer puerto que te voy a enseñar es el de Power. Es con el que se alimentaría la controladora de vuelo, la Peacehouse, en el dron a través de la batería. Utilizaríamos este cable que nos suele venir con ella en los kits básicos. Y el conector es el Power. Solo permite, como comenté, conectar los conectores en una sola manera. Como estamos viendo, así nos entraría. De esta otra no nos va a entrar de ninguna manera. Entonces lo conectamos y la de conectar tenemos que hacer bien presión y ahora es muy difícil sacar el conector de ahí. Tendríamos que dar un tirón muy fuerte para poderlo extraer ahora el cable. Eso pues le proporciona seguridad en cuanto a que no se pueda soltar el cable y además que a la hora de conectar los cables pues que esto no se suelte. El otro extremo lo tenemos que conectar a nuestra placa de alimentación y de ahí ya obtendría la información además del voltaje de la batería. Otro conector que también tenemos que tener en cuenta y que siempre es imprescindible utilizar y conectar es el del buzzer, ese de 2 pines. El buzzer es como un pequeño altavocito. Voy a mostrar dos para que vean las dos opciones que podéis encontrar y alguna otra más. Bueno, estos buzzers lo que son como unos pequeños altavoces que lo que van a darnos diferentes tonalidades de pitidos, sonidos, y con ellos podemos un poco saber el estado en el que se encuentra el dron, si hay algún error, algún fallo, tenemos que calibrar algo, etcétera, etcétera. Este siempre pues tenemos que conectarlo para que el dron no funcione. En este caso la controladora de vuelo no funciona, o sea que este componente, este hardware externo que tenemos que conectar, pues no nos queda otra y suele venir en los kits básicos. El siguiente es un switch este botoncito, vale, es otra medida de seguridad que nos trae esta controladora de vuelo. Tenemos que conectarlo en ese puerto en el que dice switch, como siempre con este conector que solo se puede conectar de una manera. Y este botón sirve para prearmar el dron. Pulsando sobre el botón, manteniéndolo pulsado, el dron pasaría a estado prearmado, haría un chequeo de todos sus componentes y si hay algún error nos advertiría y no nos dejaría armar el dron para poder volar. Si está todo bien, nos pasaría al estado prearmado, ya podríamos armarlo y podríamos volar. Estos dos componentes son necesarios siempre conectarlos. Y este sí que es un fallo que trae esta controladora de vuelo, y es que eso lo debería haber traído integrado en la misma. Así nos ahorraríamos este lío de cables, componentes y demás. Ya que vamos a tener que conectar más componentes, si nos ahorráramos estos dos, pues la verdad que estaría súper bien. No sé por qué no lo trae. Por ejemplo, la APM en parte sí trae estos componentes ya integrados.
no el switch, pero sí lo que es el buzzer. Otra cosa interesante de esta controladora de vuelo es esta LED. Este LED, aquí donde está este círculo, hay un LED debajo. Y este LED, al igual que el buzzer, por los diferentes colores del LED y los parpadeos, podemos saber el estado en el que está el dron. Entonces, esa LED y el buzzer ya nos va a dar una información que tenemos que conocer. Os voy a dejar un enlace aquí debajo en la descripción del vídeo a dos paginitas web donde podéis saber los diferentes estados. Y luego tenemos unos pequeños LEDs aquí arriba, 2 por un lado y 3 por el otro, que me va a indicar el estado no del dron, sino de la placa de esta controladora de vuelo. Si esta placa ya tiene suministro eléctrico o no, si está en actividad, si tiene algún error, etcétera, etcétera. Ya no es del dron, sino es de la placa un poco, cuando estamos haciendo alguna actualización, etcétera, etcétera. Otra cosa a tener en cuenta es la flechita. Esta flechita es muy interesante y muy importante tener en cuenta. La controladora de vuelo la tenemos que colocar en el dron en el sitio más centrado del mismo, en la dirección y el sentido de la flecha. Muy importante ser muy preciso para que las lecturas de la placa y de los sensores sea la más correcta. Otro puerto interesante a tener en cuenta es el del GPS. Normalmente colocamos una antena GPS para el tema de los satélites, para los modos de vuelo en los que utilizamos los satélites. Y además esto suele traer además un compás brújula, aparte del que ya trae la controladora de vuelo, que conectamos en el puerto I2C. Los puertos I2C son como un poco, para que lo entiendan, los puertos USB en los ordenadores, que podemos conectar diferentes hardware, dispositivos externos. En este caso pues vamos a conectar lo que es el compás que nos viene con la antena GPS, y así tendríamos ya dos compás, el que trae la antena y el que trae la propia controladora Peacehouse. Bueno, pero también vamos a querer conectar otros componentes más a ese puerto I2C. Entonces vamos a tener que utilizar una pequeñita placa como una especie de regleta o hub, donde vamos a conectar otros componentes, como puede ser por ejemplo una pantallita LED muy pequeñita que nos puede demostrar esa información. O también vamos a poder conectar a ese puerto además el sonar, el sensor sonar, para el aterrizaje preciso del dron. Así que como pueden ver, ya irían 3 componentes conectados a ese puerto I2C, ¿vale? Ya les digo, es como una especie de USB. Otros 2 puertos interesantes son los de telemetría 1 y 2. Estos puertos de telemetría lo que dan es información. En un primer caso, pues por ejemplo, para hacia la emisora, hacia la pantalla de la emisora de radio control, para saber una serie de datos del dron, como puede ser por ejemplo el nivel de batería, puede ser la altura a la que está volando, la velocidad a la que vuela, el posicionamiento GPS, el movimiento del pitch y del roll, como estamos mostrando en mi imagen. También podríamos saber la orientación de la brújula, del compás, si está al norte, al sur, al este, al oeste, el nivel de señal de la emisora, yo qué sé, un montón de datos. Y todos esos datos pues saldrían a través de ese puerto en dirección a nuestra emisora, utilizando un módulo de telemetría y el propio receptor de la emisora radio control, en este caso radio control Radiolink AT10. Y luego tenemos un segundo puerto, aparte del 1, en el 2 podríamos conectar, o vamos a conectar en este caso, las luces LED del dron, luces que van debajo de los motores, en los brazos del mismo. Y como ya hemos visto en un vídeo anterior, las luces LED de la parte de atrás del dron trasera pueden mostrar información sobre, por ejemplo, la señal de la emisora, el tema de satélites, el tema de la batería, etcétera. Y además se alimenta eléctricamente, o sea, de suministro la electricidad para que funcione estas luces LED a través de este mismo puerto, o sea que está muy bien. Entonces tenemos estos 2 puertos de telemetría, el 1 y el 2, y los vamos a utilizar los 2. Y además también los utilizaremos en algún momento también para poder conectar un módulo Wi-Fi, para conectar esta controladora de vuelo con el PC sin utilizar el cable que utilizaríamos sería en este caso este puerto micro USB. Conectaríamos nuestra controladora de vuelo al PC para hacer las configuraciones. Pero yo le digo, en algún momento vamos a utilizar, por comodidad, cuando ya la tengamos instalada en el dron, ese componente que haríamos una conexión vía Wi-Fi. Bueno, al conectarlo le suministra electricidad
y se encendería nuestra controladora de vuelo PeaceHawk, como estamos viendo en pantalla, a través de ese puerto. Y además, utilizando luego la aplicación, podemos hacer las configuraciones y demás necesarias con la aplicación que vamos a utilizar, un adelanto, que es la Mission Planner. Y como estamos viendo ahí, también vemos la luz LED que les comentaba antes, que nos va a poder dar la información sobre el estado del dron. Y aquí tenemos una tarjeta micro SD, en la que se almacenaría la información del log y la información de configuración y demás del dron. Y por este lateral tenemos otras series de conectores pines, que en este caso voy a explicaros. Que el primero hace referencia a RC IN, es Radio Control IN, es la entrada por la que conectamos el receptor de nuestra emisora Radio Control. Con este único cable haremos la conexión. Si utiliza un protocolo S-Bus, pues solo tenemos que utilizar un cable. Si utilizamos un PPM, pues tendríamos que utilizar un dispositivo intermedio, un encoder PPM. ¿De acuerdo? Luego tiene otro puerto que pone S-Bus y que puede confundirnos con lo que decía el protocolo S-Bus de la emisora Radio Control, pero no, es más bien una salida de bus. Luego tenemos 8 puertos de salida a los motores, del 1 al 8 en función si tenemos un cuadricóptero, del 1 al 4 sería, un hexacóptero del 1 al 6 o un octacóptero del 1 al 8. Son los para enumerar el número de motores y brazos que tiene el dron. Entonces yo voy a utilizar del 1 al 4. Y luego también tenemos salidas auxiliares del 1 hasta el 6, y yo voy a utilizar 3. La número 1 la voy a utilizar para el tren de aterrizaje motorizado retráctil, para desplegarlo y replegarlo. A través de ahí se llegaría la información al tren de aterrizaje para que éste suba y baje. Y luego el siguiente, el 2 y el 3, lo voy a utilizar para en gimbal, para los movimientos del pitch y del yaw, ¿vale? Para controlar los movimientos del gimbal y así poder orientar la cámara con estos dos salidas. Yo creo que con eso más o menos está todo explicado, lo básico de esta controladora de vuelo. Ya la iremos viendo más adelante aquí durante diferentes vídeos, sus configuraciones, los componentes que vamos conectando, cuando lo coloquemos al dron y demás. Bueno, como siempre te digo, tienes el campo comentario en el que puedes dejar tus preguntas aquí abajo del vídeo. Y está atento a próximas entregas en el que continuaré avanzando en el montaje del dron. No te lo pierdas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.